Durante este año 2012, Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Laura. ¿O no? Pues para mí son tardes estupendas. Yo es que no sé por qué está medio país. No, yo le decía si era lo de si el esfuerzo es la palabra que tenemos que marcar, no si son buenas tardes o no, pero de paso que me dice que son buenas tardes. Para mí siguen siendo muy buenas tardes y la palabra, pero insisto, son buenas tardes porque a mí la palabra esfuerzo no me llama la atención. Esfuerzo pasa que es una virtud o un hábito que ha perdido la sociedad española. Y esfuerzo por recuperar lo que antes hemos perdido. Entraremos en profundidad, pero lo único que está diciendo es, señores, es la cigarra y la hormiga. Hemos sido cigarra durante 7 años largos, incluso cigarra mentirosa, y ahora nos toca hacer un poquito de hormigas. Pero ha habido muchas cigarras. Cigarras ha habido exactamente muchas, pero creo que ha habido la madre cigarra, el señor Zapatero, que es responsable de todo esto, ¿no? El cigarrón, como lo quieran llamar. Pero yo lo que creo es que no viene a cuenta ahora que rompamos las vestiduras. Todos sabemos que el mayo del 2010 se ha estado a punto de ocurrir durante estas semanas. Hemos estado al borde de la bancarrota por segunda vez, estamos entrando en una recesión. Hablaremos hoy de algún dato macroeconómico que está en el mercado. Y señores, no es solamente una solución, remangarse y trabajar. Y el que quiera seguir siendo cigarra, pues que se vaya al Congreso, que tiene un gran sitio allí. De hecho, creo que hay unos bancos que están llenos de cigarras y cada día los veo más gordos. Ay, Antonio Álvarez Osorio, socio director del despacho de abogados Álvarez Osorio Miller y director del foro Orfila, diplomado por Harvard Law School. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. ¿Usted no cree que esfuerzo sea la palabra del año? Yo creo que no, sobre todo porque lo venimos haciendo ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que yo entiendo que para la gente que no se ha esforzado, para la gente que vivía del chao chao, como decía Jesús Gil en su día, pues sea una cultura muy desconocida y que en todo caso acostumbrarse a ella es complicado, ¿no? Los que trabajamos mucho tiempo y muchas horas todos los días y generamos esos puestos de trabajo que tanto necesita el país, pues la verdad es que no nos confundimos con otro tipo de mentalidades y con otro tipo de palabras y en todo caso dedicamos todos nuestros esfuerzos a seguir manteniendo esa situación. Está también con ustedes Carlos Tobías, abogado. Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo siento. ¿El qué? Es que le tengo que decir algo por lo del Madrid. Lo de Madrid, bueno, no fue merecido pasar. Y bueno, lo importante es que, como decía un amigo mío más madridista que yo, ¿sí? Decía, si no es contra el Barça no queremos la 10ª. Así que yo creo que este es el espíritu que hay que tener. Eso está bien, eso está bien. Bueno, a ver, esfuerzo sí, ¿no? Lo digo, a ver, yo lo decía por los mensajes una y otra vez que está repitiendo el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ¿no? Son los presupuestos que tenemos que hacer, la austeridad, el esfuerzo y evidentemente hablábamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Meritxell Roque, hace un instante y hacía referencia a cómo hasta en el seno de la Unión Europea, con Germán Van Rompuy por delante, se está hablando de la posibilidad de convocar un Consejo Europeo no para rescatar, no para hablar de deuda, no, para hablar de crecimiento. Y no sé si vamos un poco a rebufo, porque ¿qué pasa? Ahora que Francia ya ha levantado la posibilidad de hablar de eso con sus elecciones presidenciales, incluso Merkel parece que también ya está permitido que todos hablemos de crecimiento. Yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Una es el tema de la austeridad, de los recortes, que están muy bien, hay que hacerlos, pero hay que tener cuidado en dónde se recorta, porque podemos estrangular la economía con tanto recorte, de forma que no haya posibilidad de generar riqueza. Y se está estrangulando la economía, es que ahí está la clave. Se está cortando, es decir, el otro día había un dato muy importante en la prensa, que la gran mayoría del crédito va a las administraciones públicas y se ha reducido el crédito que va a las empresas privadas. Esto es muy grave. Si todo lo que se genera de crédito, de liquidez, va a que las administraciones públicas funcionen o se saneen, pues las empresas privadas no tendrán dinero. Y la otra cuestión es que has mencionado el tema de Francia. A mí Francia me preocupa mucho, porque como entre en la situación en la que estamos, con un gobierno socialista que entiende que lo que hay que hacer es expandir el gasto, y el señor Hollande puede hacer un flaco favor y desde luego deja sin interlocutor válido a la señora Merkel, que va a tener que replantearse sus planteamientos de cara a la estrategia fiscal y a la estrategia económica de Europa. A mí me parece que es un momento muy delicado y habrá que estar muy atentos a las elecciones francesas, porque a lo mejor nosotros dejamos de ser el problema y pasan a ser ellos. Hombre, yo por una vez en la vida estoy de acuerdo contigo, Carlos. Uy, mal asunto, mal vamos. Mal asunto si estamos... No, pero quería matizar una cosa que has dicho, me parece súper interesante. Bueno, como todas las que dices, pero hoy has estado especialmente fino. No por lo del Madrid, sino por lo del crecimiento de austeridad. Vamos a ver, yo es que creo que no es... De hecho, hay mucha teoría económica, el problema es que muy poca gente en España se dedica a leer, ¿no? Hemos abandonado el sano hábito de la cultura y hemos dedicado a otro tipo de prensa. Vamos a ver, el crecimiento obviamente siempre debe estar en un marco de austeridad para ser sostenible y ser rentable. Eso es la base primordial.
¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente hemos tenido, retrocedamos una memoria histórica muy cortita los españoles, de apenas 6 meses, hemos tenido épocas de crecimiento con cero austeridad, es más, con las políticas expansivas contrarias, donde no se preveía nada y donde todo valía, a base de emisión de base monetaria. ¿Qué ocurre? Pues que esas explosiones nos llevan a estas situaciones. Pues claro que es evidente, y yo entiendo muy bien lo que dice don Mariano, porque independientemente de ser presidente de gobierno y de afectividades o no, yo creo que es una persona que está aplicando el sentido común. Y lo está aplicando por lo siguiente. España tiene que ser políticas austeras porque evidentemente todavía no hemos conseguido taponar, y de hecho los datos que dio Montoro la semana pasada son claros, las necesidades de transferencias que tenemos de capital a las comunidades autónomas para su supervivencia. Todavía tenemos que parar eso. Y obviamente crecimiento, porque se sabe un principio, usted puede ser muy austero, como en toda la economía familiar, pero si no tiene ingresos, por muy austero que sea, llegará un momento que no tenga nada que gastar. El problema donde está, y tú has nombrado a la bicha de la película, como llamo, ¿no? El tercer elemento en discordia, que es la banca. Probablemente encuentremos la oportunidad hoy, doña Laura, de hablar de este tema, ¿no? El Santander ha hecho unas sí, además quiero ponerles ahora las declaraciones sobre el Banco Central Europeo también. Entonces, ahora se está hablando sobre si el propio Estado tiene que acudir al rescate, entre comillas, para que esa reforma financiera se pueda llevar a su fin. Dicho esto, y sin que se vea de excusa, el crédito, aquí solamente hay 2 reglas. Generación de empleo, mañana tenemos dato de la EPA, por desgracia todavía no. Pero hay una cosa que en todos estos datos, en toda esta tormenta perfecta que está intentando vendernos ahora, hay una cosa que empieza a cambiar. Y yo, porque decía al principio de intervención que estaba contento, porque veo brote verde, y lo digo ahora de verdad. No, y os digo dónde estoy viendo el brote verde. Lo que nadie está hablando son de los índices de actividad manufacturera que han salido este año. Y las previsiones de consumo eléctrico, la actividad de producción industrial que hay. Se está acelerando en la economía nacional el consumo eléctrico, por tanto mayor capacidad industrial, y la producción industrial a efectos de generación de empleo. Por otro lado, creo que somos conscientes de dónde estamos. No cometeremos el error, y estoy de acuerdo, ya no a nivel europeo, que es una máxima global, sino a nivel nacional. Lo principal es seguir dentro del marco de Slim Fit, como dirían los americanos. Ya hemos conseguido adelgazar y taponar nuestras fugas, y a partir de ahí tenemos que dejar que este país tenga la suficiente consistencia y paciencia. Yo no recuerdo un gobierno en toda la historia democrática que en 4 meses haya cometido tantas medidas austeras, duras, doña Laura, o no, como este. No lo recuerdo. Lo que me parece muy poco justo es que estemos notando ya el brote verde y queramos cortar la mata. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia, que vamos en buen camino. Yo creo que aquí la metáfora es como aquel enfermo que está en la UBI, ¿no? Y que efectivamente tiene una infección multiorgánica y se le aplica un antibiótico muy duro, ¿no? Bueno, pues yo no veo los brotes verdes que dice Raúl. Sí, efectivamente ha habido índices, también los hubo el año pasado, determinados índices que efectivamente nos hacían pensar que esto iba mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que después de esa situación que tuvimos el año pasado, de un crecimiento del 0,3, 0,5, 0,7, esa circunstancia se paralizó y tuvimos un verano durísimo. Es decir, eso fue el primer semestre y el verano fue muy duro, con riesgo de intervención, con una intervención real que sí se ha producido, aunque no el rescate. Yo el otro día lo explicaba, diciendo, ¿qué consiste en la intervención en el rescate? Mire, en suspensión de pagos ya estamos. Dice, ahora lo que hay que saber, y los que somos juristas en ese sentido, lo que hay que saber es si esa insolvencia va a ser definitiva o va a ser provisional. Esa es la diferencia entre la antigua suspensión de pagos y la quiebra, ¿no? Claro, si estuviéramos en quiebra, lo llamáis vosotros bancarrota, lo que estaríamos es en una situación de rescate que todavía no se ha producido. Hoy por hoy, lo que sí es cierto es que hay determinadas cuestiones que se están haciendo muy duras y que incluso para este gobierno, que está tomando decisiones reformistas importantes, yo creo que es una crisis que tiene muchas caras y que cuando tapas un agujero pues saltan 3 más, y esa situación es muy difícil de coordinar, y entre toda esa coordinación existe también un riesgo de que el país lógicamente no pueda reaccionar en un momento dado, y eso conllevaría un rescate. El otro día, con alguno de los secretarios de Estado, con los que hemos tenido oportunidad los tres de estar hace poco tiempo, decía el sábado por la mañana en una radio que a mí me generó mucha sorpresa, porque ante una pregunta de una periodista dijo que, hombre, si nos rescatan, y yo creo que es una de las primeras veces que un miembro del gobierno, no directamente un miembro del Consejo de Ministros, pero sí un miembro del gobierno, decía aquello de si nos rescatan. Yo me quedé impávido, porque digo,
un miembro del gobierno, en definitiva, que está ahí, que está en la cocina y que hace todas las reformas que después se aprueban en los consejos de ministros, no está descartando públicamente ese rescate, ¿no? Para explicar las reformas que está haciendo, correcto, pero ese rescate y esa situación de rescate él no, pero el titular de cartera financiera, porque ese secretario de Estado en concreto no es del área financiera, el que lo dijo, y utiliza mucho el condicional en sus expresiones, como bien dices tú, Antonio, hemos estado los tres con él. Sí ha sido desmentido por su colega del área financiera, donde por supuesto las dos vertientes fiscal y financiera de este país han descartado públicamente la posibilidad de intervención. Por dos motivos. Primero, porque no va a ser necesario. Y segundo, porque es inviable. España no puede ser intervenida. Es técnicamente imposible. No hay ahora mismo capacidad financiera en Europa para intervenir España. Nosotros no somos Portugal. Nosotros no somos Grecia. No conllevaría la finalización del euro. No, es técnicamente imposible. O sea, materialmente no existen recursos suficientes para ello. No los hay. Por tanto, no existe la capacidad de intervención española. Esa es la razón principal por la cual es un enfermo lo suficientemente grande económicamente hablando en Europa para que no se le muera. ¿Cuál es el gran problema de este fondo? Y ese secretario de Estado, creo que ahí no estoy muy de acuerdo con lo que él decía. El problema no está en Europa, el problema está aquí dentro. Y meto a colación de una frase que ha sido muy criticada al gobierno actual ayer sobre la capacidad de intervención de las comunidades autónomas o no. Pues claro que está obligado a intervenir a las comunidades autónomas, sean de su color o no. Diga el valenciano lo que diga. Sí, hoy Valencia ha dicho que no. Claro, pues eso usted tiene a colación. Valenciano dirá lo que usted quiera. El gobierno, cuando sale a la palestra y está diciendo lo que está diciendo, que se va a ver obligado a intervenir a aquellas comunidades que no cumplan el déficit presupuestario, no es una amenaza. Es una auténtica realidad. ¿Por qué si no, efectivamente, esa tormenta perfecta se puede desencadenar? Y si se desencadena, da lo mismo quien esté en Francia, quien esté en Alemania, quien esté en Europa, que Europa cae con nosotros. Y eso es lo que no se puede permitir. Por tanto, es una política concertada, no es una política local. De todas formas, Raúl, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que técnicamente es muy complicado, por lo menos, que España sea intervenida. Pero por la misma razón es técnicamente o políticamente muy problemático que el gobierno pueda intervenir en una comunidad autónoma. Hombre, si interviene Valencia, que es de la misma cuerda, a lo mejor se puede aguantar. Pero ¿tú te imaginas que el señor Rajoy tome la decisión de intervenir Cataluña? ¿Sabes lo que hace el señor Mario Rajoy? Y me adelanto sin saberlo. Va a intervenir una comunidad autónoma suya. Claro. Para dar ejemplo. Sí, pero a lo mejor interviene La Rioja, pero no va a intervenir Valencia. La Rioja no es el culpable. De hecho, no es la culpable. Hace 2-3 semanas, y fuentes muy solventes del propio Partido Popular, ya se estuvo estudiando esta opción en Génova. Y no se estudió con una comunidad autónoma, señores. Se estudió con un ayuntamiento muy en concreto. Precisamente porque era un aviso a navegantes sobre qué ocurriría si una comunidad autónoma no era capaz de cumplir su presupuesto de gasto. Esa opción fue rechazada. Más, que es el ayuntamiento de 7.000 millones. Bueno, digamos, yo no estaba en esa reunión, pero podíamos apuntar por ahí. Podíamos apuntar por ahí. Y el propio Partido Popular, en un sector más arriolista, determinó que no. Que básicamente, digo arriolista porque se me ha venido por la cabeza, no sé por qué he dicho. Y ese sector más arriolista en un momento determinó que no. Que el impacto que tenía hacer, y cuando el señor Rajoy dice algo, tiene muy claro por qué lo está diciendo. Esto nos obliga internacionalmente. ¿Qué ocurriría si no cumplimos el déficit? Ya no es el 5,3 europeo. Si no cumplimos porque una comunidad autónoma no está en línea de cumplir objetivos. Cataluña es el 30% del nacional. Ojo, ¿eh? Y no le intervenimos. Pues que directamente nos dejan caer. Nos dejan caer como un peso. Por eso estamos tan obligados y no me cabe la menor duda que se intervendrá. Por esa misma razón. Yo te difiero y creo que Cataluña y Andalucía, ahora mismo Mariano Rajoy con 186 diputados no tiene el poder político ni la unión del partido como para afrontar. Se equivocaría tremendamente porque detrás de Andalucía y detrás de Cataluña iría todo el Estado. Pero ya no a nivel nacional político, yo no hablo de política, hablo de economía. Si el 30% de nuestro riesgo financiero no es intervenido, el esfuerzo que tienes que pedir al resto de comunidades es tan salvaje que no pueden cumplir. Y eso implicaría a que la siguiente colocación de deuda española sea, si está el 5,8, que vamos a pagar. El 20 no nos va a dar un duro nadie, porque saben que no lo podemos ver. Por eso no le va a quedar más. Yo creo que dijo una frase que yo nunca felicité a Mariano por ganar las elecciones, le di el pésame. Porque nunca he visto un presidente que le va a tocar lidiar tan desagradable entorno como le ha tocado a él. Y probablemente esto es unas cosas más desagradables que le va a tocar hacer, las tendrá que hacer. A ver, para quienes nos siguen por la radio, porque en televisión sí que estamos dando la información, OHL ha reanudado la cotización, ha empezado cayendo
luego ha subido, ahora cae un 3,20%. Recuerden, una suspensión derivada de la venta que se conocía ya hace bastantes horas a Abertis de autopistas en Brasil y Chile. Hoy ha comunicado que le genera plusvalías de 1.200 millones de euros. Luego, la parte de mercados, ampliamos esta información. Antonio. No, yo creo que teníamos un dato que no debemos olvidar en relación con esto que estamos diciendo, que es el dato del primer trimestre en cuanto al déficit acumulado, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. Pero claro, nos dicen que no refleja la realidad. Claro, ya, pero estamos hablando de un 1,93-98. Que le adelanto a la comunidad autónoma en pagos, Antonio. Es un 0,8 real. Y nos ha cobrado el IVA, que no, 0,8, no, y es un 0,8 real de un 0,86 respecto del déficit del Estado, que es el único que ha cumplido nuevamente. Por eso. Si eso lo extrapolamos, porque claro, estamos diciendo que no es real, pero en definitiva son los datos oficiales que tenemos, ¿no? Si eso lo extrapolamos y multiplicamos por 4, desde luego no va a ningún lugar, pues son 4 trimestres, no vamos a ningún lugar con un déficit muy cercano otra vez al 7,6, 7,7, ¿no? Frente a un 5,3. Es verdad que las medidas se han tomado y tienen que dar su fruto de aquí en adelante. No te iba a enmendar el número porque el número es correcto, pasa que creo que no está bien interpretado. No es que se multiplique por 4, lo que ocurre es que hay un adelanto de previsiones a comunidades en pagos, que obviamente comparativamente en su segunda etapa del ejercicio se descuenta, es decir, ese número no se puede coger y multiplicar por 4 porque no es así. Realmente lo que hay es un adelanto de pagos que no había comparativamente el trimestre pasado. Dicho esto, la tasa neta será el 0,8, 0,86, no lo discuto, pero a mí me da tranquilidad, Antonio, me da tranquilidad porque creo que es un dato transparente y sobre todo cuando hay un diferencial te explican por qué. Yo el problema es que antes no sabía por qué. Y ahora lo sé. Sé la cifra que tengo, pero no porque no le digo que está al gobierno, Antonio, ni Carlos, ni doña Laura, sino porque la propia Comisión nos ha certificado que efectivamente no nos han engañado los españoles, tenemos lo que tenemos, aunque nos estén engañando muchos años, y ahora lo que tenemos que entender es cómo funciona la mecánica económica. Hay un anticipo de pagos que con un 0,8 yo personalmente estoy tranquilo. Sin miedo lo te digo, ¿eh? No sé si están tranquilos o no están tranquilos con el Banco Central Europeo. Vamos a rescatar unas declaraciones que poníamos hace apenas media hora de Alfredo Sáenz, desde el Santander, sobre el Banco Central Europeo. Decía esto. Y tenemos depositados en el BCE aproximadamente 37.000 millones. Es decir, tenemos algo más de depositado que lo que hemos tomado. Evidentemente la pregunta, bueno, ¿y por qué toman ustedes ese dinero si lo redepositan? Pues lo hemos dicho hasta la saciedad, que esto es como cuando uno se hace un seguro de accidentes o un seguro de vida o un seguro de incendios. Evidentemente no quiere decir que esperemos que nuestra casa se incendie, pero por si acaso se incendia, pues tomamos una prima de seguro. Por si la casa se incendia, 37.000 millones de euros depositados en el Banco Central Europeo. Yo no he entendido muy bien la explicación que ha dado, la verdad. No entiendo el símil que ha hecho, porque a mí lo que me suena más es apalancamiento financiero. O sea, el símil del seguro no me cuadra. Ahora, cuando uno tiene dinero y pide un préstamo para seguir teniendo dinero, eso es apalancamiento financiero puro y duro. Entonces, que lo haga un particular con un banco lo entiendo, pero que lo haga un banco con el Banco Central Europeo me preocupa más. Salvo que el tipo de interés al que te está dando el Banco Europeo, esos 37.000 millones, sea mucho más rentable, claro, que tener que sacrificar tu propia liquidez. Claro, con lo cual el apalancamiento financiero es evidente. Por eso te entiendo, estoy de acuerdo contigo. Claro, pero el problema es, ¿qué haces con eso? Porque no ha dicho... Carlos, pero tú que eres una persona muy docta, ¿para qué ha servido la barra libre del Banco Central? Para lo único que ha servido la barra libre del Banco Central es para que los bancos acudan al mercado, capten dinero al 1, los metan en deuda soberana o en activos, que están rentabilizando a 5 o 6 años, 12 al 5% y ganar más dinero. Es decir, yo creo que la autoridad financiera, la autoridad comunitaria, ahí está fallando. Claro. El organismo regulador está fallando. Porque ese dinero se da para reordenar los sistemas locales, los sistemas nacionales, refinanciar las deudas que pueda tener una entidad financiera, no para que ganen más pasta. Yo creo que ahí, sinceramente, no está siendo fino la autoridad local y sobre todo, estoy de acuerdo contigo, la explicación de seguro a mí no me ha convencido nada. Pero nada. Porque además se ha hecho una especie de circuito paralelo donde las empresas y los particulares están fuera. Con lo cual es una generación de dinero para los que están necesitando dinero al margen totalmente de los que están generando la riqueza o los que pueden generar los puestos de trabajo, las pymes y las empresas que están realmente intentando ser el acelerador de la economía europea. Se están saneando entre ellos y hay una especie de circuito cerrado donde los particulares no entran. Hoy ha presentado también resultados el Sabadell. Jaume Guardiola ha dado una rueda de prensa en Barcelona, intervenía esta mañana con Luis Vicente Muñoz en el programa Capital. Luis Vicente le preguntaba por la recomendación del Fondo Monetario Internacional, ayuda pública directa para rescatar, para ayudar a parte de la banca española. El Fondo Monetario Internacional no ha citado ninguna entidad con nombre propio,
pero se ha dirigido a una concretamente, de origen madrileño, sobre la recomendación del FMI y la intervención de manera pública de la banca. Hoy Jaume Guardiola decía esto. Aproximadamente. ¿Podemos? ¿No podemos? Vamos a intentar rescatar esas declaraciones de Jaume Guardiola sobre el Fondo Monetario Internacional. Venga, pues no podemos hacerlo. Vamos a intentarlo en cuestión de 2 minutos. Se mostraba completamente a favor de que, bueno, pues de manera pública se ayude a las entidades para que sobre las que están bien no tenga que recaer dicho peso. Hombre, también están hablando de unas fusiones obligadas entre entidades financieras que, bueno, no necesariamente va a ser la solución a un problema, porque juntar 4 malas para hacer una mala más gorda no parece que sea la mejor solución. Pero bueno, yo creo que ahí algunos se resiste, esta entidad madrileña que no mencionamos se resiste a esa fusión, y otras en cambio están deseando juntarse con otros igual. Es como en las clases cuando juntan los tontos y se separan de los listos. Los tontos no se convierten en más listos porque estén agrupados. Yo creo que aquí los malos se convierten en más tontos. Claro, los malos tienen que tener a alguien que les sanee, que les ponga un camino a seguir, porque si los juntan malos con malos salen requete malos. De hecho, este mismo Fondo Monetario Internacional, en estas más declaraciones, no solo a esta entidad madrileña, cuyo nombre no queremos acordarnos, ponía en alto riesgo, ¿vale? Porque ha analizado a 10, de las cuales a 5 las pone con un semáforo naranja, a 3 con un semáforo rojo y algunos con un semáforo tremendamente rojo. Sino que ha dicho otra cosa que me ha hecho mucha más gracia, ¿no? Sugiere la creación de entidades públicas para saneamiento de activos tóxicos. Y curiosamente ha sido el propio señor Sanz, el Mr. Seguros, el que salía diciendo hoy que él, por supuesto que su banco no, que su banco no tiene ninguna necesidad. Hoy ha quedado un 4% la cotización del Banco de Santander. Ha dado una expectativa de crecimiento un 24% menor del esperado. Yo entiendo que las nuevas exigencias del core capital les están pesando muchísimo. Yo eso lo entiendo, pero a mí una discrepancia en la banca. Yo todavía en España sigo viendo 2 velocidades. La banca comercial, la banca acostumbrada a ganar mucho dinero, y la banca, digamos, pública. Cuando digo banco pública, entre comillas, digo aquella que está sostenida por todos los españoles. En el caso de este banco, yo creo, bueno, pues que tendríamos que tener en consideración ese gobierno cuál es el marco, cuál es el margen de beneficio, el margen de explotación de una banca comercial en este país. ¿Podemos paralizar un país que no fue el crédito, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, porque una banca siga cargándose sus balances de beneficio? ¿O tenemos que reestructurar lo que para eso entiendo que es una reforma financiera y poner a cada uno de sus? Es decir, ¿necesitamos 25 bancos o nos valen con 8? Bueno, Esos 8 tenemos esas declaraciones de Guardiola. A ver, es que me quedo con las ganas. Vamos a escucharlas. Al final el riesgo que corres es que por salvar a los que no están, o por rescatar, o por solucionar los problemas de capital de los que no están suficientemente bien capitalizados, pues puedes poner pues, más en peligro a los que sí lo están, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, o hacerles perder por lo menos competitividad, yo creo que en ese sentido buscar soluciones un poco más compartidas sería una buena idea. Soluciones compartidas, ¿tiene sentido lo que dice Guardiola? ¿O no? Sí, el tema es quién quiere compartir su vida con alguien que está quebrado, claro, es distinto. O sea, No, soluciones compartidas respecto a que no solo sea la banca la que tenga que cargar con la banca, sino que la compartida sea el Estado, es decir, seamos todos. Pero es que el Estado o el tampoco Fondo quiere. de Garantía de Depósitos. Claro. Mira a ver si encuentras alguna que quiera compartir conmigo mis penurias económicas, porque claro, El esfuerzo. esta teoría de que las penas de la pena Hay que de la banca hay que pagarlas. Fíjate, doña Laura, una vez más que fino ha pegado. Yo estoy totalmente de acuerdo con doña Laura. No, yo Tenemos no, que yo no he compartir. opinado, ¿eh? Bueno, Yo he pues yo voy a sugerido. interpretar que sí. Entonces, por supuesto que tenemos que compartir. Entonces yo creo que ya va siendo hora que también le digan a la banca por qué los autónomos no compartimos las líneas de crédito. ¿No? Si están buscando un plan de saneamiento para la banca, para que sea solvente y el crédito fluya, en ese mapa de ruta tendremos que empezar a abrir grifos. Y tendrá la banca la obligación, si quiere operar en este país, de marcar un tiempo de apertura de crédito. Lo que no puede ser es que usted esté continuamente revisando hipotecas, no concediendo un crédito, salvo con unas tasas de pago de prácticamente una garantía del 100%. Esto es ridículo, porque esto empieza a ser leonino. Y si no tenemos que hacer un esfuerzo, los ciudadanos, por solventarle su mala gestión financiera, yo creo que se le debería exigir a la propia banca española en esas condiciones una aportación al crecimiento y en concreto al empleo y la línea de créditos que se abran para los pequeños y medios empresarios, porque es el 60% de la posibilidad de crecimiento de este país. Y lo que no entenderíamos, o yo personalmente no entendería, es que me pidan a mí otro esfuerzo más, ¿vale? Otra hormigada más, para que estos sigan teniendo más dinero y en España haya menos trabajo. No Mañana hay EPA.
A ver qué día tenemos. Mañana creo que también Guardiola anuncia si se queda o no se queda. ¿Usted qué cree, Carlos? Este es Pep, ¿no? Sí. Yo creo que... Yauma. Bien, bien, ahí la Yo creo que afina se usted. quedará, porque hoy un periódico publicaba "No hay vida tras Guardiola". ¿No? Y yo creo Pero que- tras Pep, no tras Yauma, ¿eh? Yauma el del Sabadell, No, Pep el de... hablaba del Barça. el del Las Barcelona. filosofías siempre prescriben, ¿eh? Siempre, Carlos. siempre. Es decir, Ah, pero además ambos Guardiolas estuvieron juntos, ¿no? En la campaña publicitaria del Sabadell. Conversó. sí, en esas conversaciones que tuvieron. Sí, sí. Zapatero no le invitaron a estas, ¿no? No compartieron con él. Señores, Carlos Tobía, Antonio Álvarez Osorio, Raúl Ramírez, muchísimas gracias. Mañana la EPA, este es el análisis y nos vamos a los mercados. OHL cayendo con fuerza, ¿eh? Hasta ahora.